Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con ustedes la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos los que desde hace ya unos minutos están comentando, están charlando, están hablando con nosotros, mandándonos su saludo, hablando con los hermanos, compartiendo en coinonía. Muchas gracias por su buen propósito, por su buen corazón, por su interés de aprender la palabra del Señor y de profundizar en los conceptos bíblicos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar con nosotros. Y hoy seguimos y prácticamente hoy terminamos con los misterios de la creación. Ya seguiremos con otro subtema que tiene que ver con todo esto, pero ya hoy terminamos con lo que tiene que ver o lo que algunos hablan como los mitos de la creación. Hablan de que hay unos mitos, como el mito obviamente de la creación del hombre, según ellos, o el mito de la creación de las naciones. Nosotros sabemos que no son mitos, que son hechos reales. Y hemos dedicado más de 20 prédicas, más de 20 horas a demostrar que cada uno de estos hechos realmente sucedieron, realmente ocurrieron, que no son mitos. Y hoy hablaremos del último de ellos, lo que los ateos denominan el mito etnológico, de dónde salieron las naciones, la respuesta que da la Biblia al origen de las naciones. Pero nosotros creemos que es algo real. ¿Qué le parece si comenzamos orando y dándole gracias al Señor por estar en su presencia en el día de hoy? Acompáñame, por favor. Amado Señor, bendito Dios y Padre de gloria, te damos muchas gracias por el privilegio y el honor que nos das de estar en esta mañana y compartir con nuestros amados hermanos. Permítenos aprender de tu palabra, Señor, profundizar en ella, poder sumergirnos en las profundidades maravillosas del conocimiento tuyo y poder, Señor, entender cada vez más y mejor el propósito que tú tienes para con nosotros. Háblanos, ayúdanos y enséñanos. Colocamos todo en tus manos y en tu presencia. Dependemos de ti, necesitamos de ti. Tócanos, Señor, instrúyenos, Señor, y háblanos como solamente tú y nadie más que tú sabes hacerlo. Te lo pido, Señor, con todo mi ser, con todo mi corazón. Habla nuestra vida y que esto no quede simplemente como una serie de anécdotas o de datos interesantes o importantes, que esto vaya más allá, que esto transforme nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. En la prédica pasada habíamos quedado en un Noé que había fallado, que había proferido una maldición contra su nieto Canaán. Y hablábamos que el ser humano no puede maldecir a nadie, ni tampoco bendecir a nadie, que podemos dar una bendición en el sentido de pedirle al Señor que le bendiga, que alguien es una bendición para nosotros en el sentido de que alguien provee algo para nosotros, pero no en el sentido de que alguien puede mover la mano de Dios para que Dios provea algo para nosotros. Simplemente podemos ser intercesores, pero todo depende del Señor. Las bendiciones vienen de Él. Y las maldiciones, pues también. Nadie puede maldecir a otra persona. Así que habíamos llegado a la conclusión de que Noé, y según lo escribe Moisés, maldijo a su nieto Canaán en el sentido de que él podía comprender y saber hacia dónde iba todo, según el comportamiento de su padre, Cam, contra el cual no profirió palabra porque había sido bendecido por Dios. Pero bien, hoy hablaremos, como yo lo pueden ver ahí, mis amados hermanos, queridísimos hermanos, hoy hablaremos de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una de las historias más hermosas que aparece en la palabra de Dios y una de las que más se utiliza, sobre todo en las clases de escuela dominical. Suele hablarse de la Torre de Babel y muchas veces se interpreta de una manera incorrecta. Pero la Torre de Babel es un tema que ha cautivado a cristianos y escépticos durante toda la historia. Desde Heródoto hasta Claudio Josefo, muchos han mencionado de una u otra manera la Torre de Babel. Muchos de ellos han dicho que la vieron y que la conocieron. Hoy en día no tenemos la Torre de Babel, no existe, no podemos decir este es efectivamente la Torre de Babel, las ruinas de la Torre de Babel. No podemos decir eso. Escuché a un pastor decir que sí, que ya, que uno podía ir y verlas y no sé qué. No, no es cierto, no es cierto. Lo que podemos ver son las construcciones
que seguramente se inspiraron en la Torre de Babel y que quedan en esa misma zona en Babilonia llamadas zigurats. Más adelante explicaré qué eran los zigurats. Pero no existe la Torre de Babel. Eso es mentira. No hay una prueba arqueológica de que hoy en día exista. Sabemos que existió, que eso es diferente. Puede que exista, pero no se ha descubierto. Todavía no tenemos evidencia objetiva. Hace unos años se descubrió una tablilla en la cual aparecía como una estructura parecida, similar, y muchos pueblos viniendo de diferentes regiones para construirla. Y algunos dijeron, bueno, esta tablilla comprueba la Torre de Babel. Sin embargo, la tablilla data de un tiempo muy posterior al de la Torre de Babel, más o menos del año de Nabucodonosor. Así que es posible que simplemente sea una tablilla que esté mostrándonos la construcción de un zigurat de estos, una pirámide escalonada básicamente, que eran muy comunes en la época antigua en lo que hoy llamamos Mesopotamia. Pero bien, volvamos al principio, volvamos al momento en el que estamos intentando investigar. Quedamos con la muerte de Noé, no se ve muy claro por el color. Noé murió a los 950 años. Él vivió 350 años después del diluvio. Y este es un dato de vital importancia. Noé vivió 350 años después del diluvio. Acuérdese de eso, téngalo ahí. Dato número 2. Génesis 10 comienza a mencionarnos los descendientes de Jafet, Cam y Sem. Y los pueblos que de esos descendientes surgen. Un total de 70 naciones surgieron de estos tres hombres. De Jafet surgieron 14. De Cam surgieron 30. Y de Sem surgieron 26, contando a sus hijos y a sus nietos. Estamos hablando de las naciones, no de los hijos de cada uno de ellos. De Jafet tenemos bíblicamente referenciados 14 pueblos, 14 naciones. Recuerden que esto es el origen de las naciones. De Cam 30 naciones y de Sem 26 naciones. Eso podemos constatar. Génesis capítulo 10, verso 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Comienzan a surgir las naciones y se van a dispersar por la tierra. Pero usted me dirá, si la Torre de Babel está en Génesis capítulo 11, ¿por qué en Génesis capítulo 10, un capítulo antes, está hablando de que poblaron las costas según su lengua? O sea que antes de la Torre de Babel ya habían diferentes lenguas. ¿Ya hablaban diferentes idiomas? ¿Y entonces para qué la Torre de Babel? Entonces, esto no tiene sentido, hermano. ¿La Biblia se contradice? No, mis hermanos, en ninguna manera. Lo que pasa es que el capítulo 10, mis hermanos queridos, el capítulo 10 es una condensación, es un resumen. El capítulo 10 llega a la línea de la descendencia de Noé y lo que intenta explicar el capítulo 10 es la descendencia de Noé, no el origen de las lenguas ni de las naciones. Aquí no hay un orden cronológico, aquí hay un orden de ideas. La idea desde el capítulo 9, final del capítulo 9, comienzo del capítulo 10 es explicar los descendientes de Noé. Y eso es lo que hace. Explica a todos los descendientes de Noé, inclusive después de la Torre de Babel. Aunque todavía no ha contado la historia de la Torre de Babel. ¿Sí? Génesis 10 es entonces un vistazo general a la descendencia, mientras Génesis 11 narra el origen propiamente dicho de las naciones y sus respectivos lenguajes. Hay que entender eso, no es que haya una contradicción, no hay una contradicción alguna. El problema no está en la Biblia, está en nosotros que pensamos que la Biblia es absolutamente cronológica, cuando la Biblia desde el principio jamás ha intentado ser cronológica. Desde el capítulo 1, yo se los dije, el problema que encuentran muchos entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis, y por eso hablan de dos creaciones. No hay dos creaciones, es que no es un orden cronológico, sino un orden de ideas. Siempre el Génesis va conforme a un orden de ideas. Y eso es lo que nos está mostrando ahí. Eso es lo que nos está mostrando. Ahora bien, aquí tenemos un mapa que quise traer más o menos para que podamos entender qué fue lo que pasó. De rojito están los descendientes de Jafet,
Entonces encontramos algunos de sus hijos: Madal, Alskenax, Targamás, Gomer, Javán, Quilín, etc. De Violeta están los descendientes de Cam. Entonces encontramos a los amorreos, los cananeos, los filisteos, los fuseos, los misardim, etc. Y de azulito están los descendientes de Sem: Etam, Artarax, Asur, Aram, Joctán, etc. Lut. En términos generales, después de la Torre de Babel, ellos se van a dividir la tierra. ¿Pero qué tierra? Pues la tierra que conocían hasta aquel entonces. ¿Y cuál era la tierra que conocían hasta aquel entonces? Pues esta. Este es el mapa de la tierra que conocían hasta aquel entonces. No conocían más, no conocían América, no conocían nada más. Ahora, ¿era exactamente así la tierra? Posiblemente no. Como ya lo vimos en otras clases, pese a que el diluvio creó placas tectónicas y comenzó el movimiento de la Tierra y cambió muchísimo la geografía del mundo, es muy posible que haya seguido moviéndose un poco más lentamente y cada vez más lentamente y haya sido o haya estado cambiando constantemente la geografía. Lo que sí sabemos es que más o menos, los hijos de Jafet van a estar en la parte norte, los hijos de Sem en el centro y los hijos del Cam al sur de lo que ellos conocían como la tierra en aquel entonces. Por eso algunos creen que de los hijos de Jafet vienen cierto tipo de naciones indoeuropeas, mientras que de los semitas vienen más bien naciones asiáticas y de los camitas, naciones africanas. Estoy hablando de los hijos de Jafet, hijos de Sem, hijos de Cam. Y ahí es donde entramos a la discusión la vez pasada, donde pensábamos, ¿fue realmente una profecía lo que dijo Noé alrededor de Sem y Cam? Lo que Noé dijo es que los descendientes de Canaán servirían a los descendientes de Sem. Sin embargo, dentro de los descendientes de Canaán vemos a Babilonia, a Egipto. Solo les pongo esos dos ejemplos, sumo a Siria. Esos eran descendientes de Canaán y descendientes de Cam. Y sin embargo tuvieron imperios que tuvieron por esclavos a los judíos tiempo después, mucho tiempo después. O bueno, a los descendientes de Sem, para que me entiendan en el lenguaje del momento histórico. Los babilonios los tuvieron prisioneros a ellos durante 70 años. Los egipcios, ni qué decir. Los asirios también llevaron a Israel cautivo. Por eso decimos que lo de Noé no fue una profecía, sino fue la interpretación que Noé hizo de las circunstancias, el carácter y el futuro que le vendría a su nieto Canaán. Pero bien, tampoco eso es un tema de herejía o de falsa enseñanza. Son puntos de vista distintos que no me los inventé yo, no me va a echar la culpa a mí, hermano, es que usted, como muchos escriben por ahí, es que usted ve las cosas así, es que usted piensa, es que usted interpreta. Dios quiera que yo pudiera tener semejante nivel de interpretación. Todo esto no es porque yo lo haya interpretado, es porque yo lo estudié de otros, muchos hermanos que durante siglos han estado analizando todos estos textos y nos los han enseñado así. Y yo pues simplemente lo que hago es tomar lo que me parece más bíblico, más correcto, más coherente con el todo de la escritura. Muy bien, entonces tenemos que la tierra norte es básicamente para Jafet, la tierra central, la media luna fértil, Mesopotamia más bien, y una parte de la media luna fértil para los semitas, y la parte sur de la media luna fértil y la parte norte de África para los camitas. Ahí está la distribución. Pero, ¿cómo se distribuyeron así? ¿Llegaron a distribuirse realmente así? Pues no fue tan sencillo, mis hermanos queridos. Y ahí es a donde vamos. Génesis capítulo 10, verso 21 al 25, dice la palabra de Dios. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Tenga en cuenta este nombre, Eber, y hermano mayor de Jafet.
Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Nuevamente Eber. ¿Por qué nos aparece dos veces Eber? ¿Qué tan importante es este hombre? ¿Quién fue Eber? Alguien que me haga ver quién fue Eber. Y sigue diciendo, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. También hay algo curioso con esto de Peleg. Peleg significa dividir. Entonces algunos piensan que en la época de Peleg fue la división de la Torre de Babel, cuando se dividen los idiomas. Otros piensan, no, está hablando de que la tierra seguía dividiéndose, seguía moviéndose, seguía partiéndose en nuevos continentes. No sabemos, lo único que sabemos es que él se llamaba división, Peleg. Y en su época se dividió la tierra y por eso le pusieron Peleg. Pero lo que nos llama atención no es Peleg. Lo que nos va a llamar la atención en este párrafo es Eber. A ver, ¿quién es Eber? ¿Quién es Eber? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué lo mencionan dos veces en el mismo párrafo? ¿Quién fue ese Eber? Como ya saben, cada uno de los hijos de Sem dio origen a un pueblo, a un grupo de personas. Y Eber no es la excepción. Génesis 14:13. Y vio uno de los que escaparon, y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinán de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ahora, aquí no nos está hablando de Abraham, sino de Abraham. Se da cuenta que el nombre no ha cambiado. ¿A qué hago referencia? A que todavía falta mucho en el proceso de la vida de Abraham, después lo veremos. Pero aquí es mencionado como hebreo. Hebreo significa algo así como el que cruza el río. Y sabemos que Abraham cruzó el río Éufrates para venir a la tierra que el Señor le dio. Sin embargo, el origen de la palabra hebreo no es por ese acto en sí. Cuando vamos a verlo, hebreo, en el hebreo original, es la palabra ibir. Ibir significa hijo de Eber. Abraham fue descendiente de Eber. Eber fue descendiente de Sem y Sem descendiente de Noé. Así que aquí ya vemos la línea por la cual va a venir el Mesías. Va a venir el Señor. Por eso se menciona Eber dos veces. Por eso se hace ese énfasis. Y eso nos ayuda a aclarar que Abraham era hebreo, porque era descendiente de Eber, pero no era israelita, ni judío. No, Abraham no era judío ni israelita. ¿Cómo va a ser judío israelita si Jacob no había nacido y por ende, por obvias razones, tampoco Judá? Por eso son términos diferentes, hebreo, judío e israelita. Hoy en día, cuando hablamos de un hebreo, hablamos más bien de una persona que habla el idioma hebreo. Cuando hablamos de un israelita, estamos hablando de una nacionalidad, aquel que pertenece al país llamado Israel. Y cuando hablamos de un judío, hablamos más de aquel que hace parte de una religión, el judaísmo. Pero tampoco es esa una manera única de interpretar estos tres nombres. Cuando hablamos de hebreo, estamos hablando de los descendientes de Eber. Por eso todos los judíos son hebreos y todos los israelitas son hebreos, porque todos son descendientes de Eber. Pero no todos los hebreos son israelitas o judíos, ya lo demostramos con Abraham. Cuando hablamos de israelitas, decimos que todos los israelitas son hebreos, pero no todos los israelitas son judíos. Porque los judíos eran descendientes de Judá. ¿Me entienden? De la promesa. La promesa es como un embudo. Va general, era para Noé, luego para Sem, y así para sus descendientes, Eber, y luego después Abraham, y tiempo después Jacob, Isaac, Jacob, y de Jacob para Judá, y así hasta llegar a Cristo. La misma palabra nos lo demuestra. ¿Sí? Luego sigue. Y Cus
engendró a Nimrod, ya. O sea, la Biblia está mostrándonos primero la descendencia que nos llevaría al Señor. Lucas nos demuestra que Eber estaba dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Para eso es que sirven las genealogías, para entender esas promesas. Entonces, ya sabemos que los hijos de Dios vienen de Sem y de Jafet, porque Jafet habitará en las tiendas de Sem. Eso hace alusión a un solo pueblo, un solo pueblo. Por eso Sem y Jafet hacen alusión a Israel y los gentiles convertidos. De dos pueblos hizo uno, un solo pueblo. Sabemos que de ahí vienen los hijos de Dios, lo que va a mencionarse muchas veces como hijos de Dios. Pero, mis hermanos queridos, ahora miremos los descendientes de Cam. ¿Qué pasa con los descendientes de Cam y con los descendientes de Canaán? Génesis 10, 8 al 12. Y Cus engendró a Nimrod. Ojo con este señor. Su nombre significa rebelión. Ya de ahí, Cus era descendiente de Canaán y Canaán descendiente de Cam. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer hombre poderoso, el primer emperador, el primero en tener un imperio, el primero en gobernar, el primer rey de la tierra fue Nimrod. Y no fue una buena persona. No es considerado como un hijo de Dios. Y eso desde el principio nos está demostrando que uno de los graves problemas que va a enfrentar la humanidad es el problema del poder. Y no es, como dicen algunos, que el poder corrompa. No, el problema no es que Nimrod llegó al poder y se volvió corrompido. No. El problema es que Nimrod ya era corrompido. Y cuando llegó al poder, corrompió todo lo que le rodeaba. Así como el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. La corrupción humana es el problema. El pecado del hombre es el problema. El problema de fondo, el problema final siempre es el pecado, siempre. El problema no es que no tengas dinero. El problema es que no tengas, no es que mi problema es que no tengo trabajo, no. Es que mi problema es que no tengo novio, no. Tu problema es que estás siendo dominado por el pecado. Que tienes que apartarte del pecado. Que tienes que buscar a Cristo para que te ayude a apartarte, a separarte del pecado. Y así pase lo que pase o venga lo que venga, estarás tranquilo. Porque sabrás que todo lo que pasa es voluntad del Señor para tu vida. Y nada de lo que pase te podrá mover o te llevará a preocuparte o a angustiarte o a estar a... No, vas a estar tranquilo. Porque todo estará en las manos del Señor. Nimrod entonces es un hombre corrupto, corrompido, el primer poderoso en la tierra. Mire cómo lo sigue describiendo el verso. Este fue vigoroso, vigoroso. Otra versión dice valiente. Y esa palabra es la misma que se utiliza para hacer referencia a los gigantes en Génesis capítulo 6. Bueno, a los gigantes no, a los hombres valerosos, que algunos dicen eran los gigantes, pero yo no creo. Si no ha visto mi video sobre quiénes eran los gigantes, le recomiendo que después de este vaya y lo vea. Este texto lo que me demuestra es que esos hombres valientes de la antigüedad eran hombres poderosos. Este Nimrod fue el primer poderoso después del diluvio. Pero lo más posible es que antes del diluvio ya hubiesen hombres así. Hombres con imperios, con poderío, con armas, con fuerza, con poder económico. Y eso era lo que tenía Nimrod. ¿Y por qué? Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Delante de Jehová. ¿Se da cuenta usted la expresión que utiliza el texto? Delante de Jehová. El Señor, después del diluvio, da la oportunidad para que consuman animales. ¿Se acuerda? El Señor les dijo, bueno, van a poder consumir animales. Aparece la ferocidad, la cadena alimenticia y todo eso. Y Nimrod, como todo buen empresario,
encontró una importante oportunidad de negocio ahí y se volvió un gran cazador. En su trabajo como cazador no tenía problema. Estaba haciendo las cosas legalmente. El Señor les había permitido a ellos consumir carne de animal, ¿sí o no? Eso era legal, eso estaba bien, no había problema con eso. Lo que el Señor no les había mandado hacer era volverse poderosos y querer acumular a todas las personas en un solo sitio. Y eso es lo que este hombre va a hacer. Nimrod es un personaje clave en esta historia. Porque va a ser un personaje que obtiene poder y recursos gracias a que cumple con algo que el Señor le permitió, pero después lo comienza a malograr. Ay, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Mire lo que sigue diciendo. Ojo. Él era valeroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, ya se llamaba rebelión, lo recuerdo, así como el que se revela, el revelado vigoroso cazador delante de Jehová, era un dicho de ellos. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces, miremos la vida de este Nimrod. El hombre se puso a trabajar. Ganó bien. Podía seguramente comercializar por medio del trueque, en esa época no habían monedas, pero podía comercializar todos los animales que él cazaba porque era muy bueno cazando y Dios le había dado esa habilidad y estaba permitido, estaba bien. Pero después comenzó a formar ciudades. Aparecen las primeras ciudades, las ciudades de Babilonia. Miren, eso no se lo inventó la Biblia. Los historiadores concuerdan en que las primeras ciudades de la historia se ubican en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, en Babilonia antigua. Las ciudades de Ur y Uruk son consideradas por muchos las ciudades más antiguas. Sin embargo, la Biblia menciona otra serie de ciudades más viejas todavía. Y ya no existen. Y dice que él comenzó su reino, Babel. Nimrod fue el que fundó Babilonia. Y ojo, mi hermano querido, porque desde Nimrod y Babilonia, esta Babilonia va a cumplir un papel transversal en la historia de la Biblia. De principio a fin vamos a ver a Babilonia. Hasta Babilonia la Grande en el Apocalipsis. Y aquí en el Génesis, Babel, Babilonia y todas sus ciudades construidas por Nimrod. Babel es este sistema. Babel es el modelo de la civilización pecaminosa. La orden de Dios para estos hombres desde que salieron del arca fue: llenen la tierra, expándanse por cada rincón de este planeta, fructificad y multiplicaos, decía el Señor, igual como le dijo a Adán y Eva. Pero ahora Nimrod se está oponiendo a la palabra de Dios, no quiere que se esparzan por todo lado y comienza a construir ciudades. ¿Entiende? Está en contra de la palabra de Dios. Comenzó bien, haciendo algo que era permitido, y terminó haciendo algo completamente contrario a la palabra de Dios, que va a traer consecuencias proféticas e históricas. Babilonia es reconocida como la capital no solamente del sistema mundo y del sistema corrompido, civilización corrompida, sino también de la religiosidad corrompida y pecaminosa. Nimrod fue el primer rey y sacerdote que no se sometió a la voluntad del Señor. ¿Cuántas personas no hemos visto como Nimrod? Que comienzan bien, comienzan haciendo la voluntad del Señor, comienzan por un buen camino,
Usted los ve ahí comportándose juiciositos, haciendo las cosas correctamente. Y sin embargo, después de algún tiempo, cuando ya son reconocidos, cuando ya tienen fama más o menos, comienzan a hacer cosas extrañas e irse en contra de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuántos pastores no hemos visto que comenzaron con humildad, con sencillez, predicando la palabra de Dios, anunciando el evangelio, siendo amables para con todo el mundo y tienen un poquitico de fama? Son un poquitico conocidos y ya quieren enseñorearse y tener una multitud de iglesias por acá, por acá y por acá. Y yo ser el apóstol y que me nombren a mí, me exalten a mí porque yo he sido el que he tenido. Eso es humanismo. Todo esto es un tipo y sombra de la religión humanista. Por eso la gran ramera es Babilonia. La religión humanista que se mezcla con todas las demás y con todos los reyes y reinos de la tierra. Esa era la idea. Era una idea globalizadora. Nimrod es el primer promotor de la globalización. Voy a tener control sobre toda la gente, los voy a poner en ciudades y así los manejo yo y están bajo mi control. Y eso no era voluntad del Señor, eso no es lo que el Señor quería. El Señor quería Él gobernar. Él es el rey. Él es el único digno de ser el gobernante del mundo. Pero cuando uno tiene un poquito de poder, uno cree que el mundo está en las manos de uno y uno se equivoca porque es el Señor el que reina, es el Señor el que manda. Él es el que dice qué se hace, cuándo se hace, por qué se hace y cómo se hace. Nosotros no. Pero Dios le permitió. Funde sus ciudades. Haga sus cosas. Y llegará la hora donde emitiré juicio en contra de Babilonia. Y así ha ido emitiendo juicio en toda la historia de la palabra. Entonces entendamos muy bien esto, hermano. La lección ética que nos deja Nimrod. No crea que usted es alguien. No crea que usted ya porque es medio conocido o porque lo aplauden en las iglesias o porque la gente le dice qué bonito canta, qué bonito predica, qué bien lo hace, hermano, y lo aplauden. No piense que es usted. No se lleve usted el crédito. Recuerde que usted nada es, nada puede y nada hace sin ayuda del Señor. Humíllese ante el Señor siempre, porque solo el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y eso era lo que Nimrod quería. Nimrod quería ser exaltado. Vamos a comprobarlo. Y dice más adelante. Génesis capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Y aquí ya comienza a contarnos una historia particular, la historia de Babel. O de la torre de Babel. Hay que ser claros en esto. El término torre de Babel no aparece. El término torre de Babel es una conjunción entre, número 1, la torre que van a intentar construir y número 2, el lugar donde la van a intentar construir. Pero el término torre de Babel pues no aparece como tal en la Biblia, lo que no quiere decir que esté errado, para nada. Ahora, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Es lógico esto? Pues claro que sí. Es absolutamente lógico que toda la tierra tenga una sola lengua y unas solas palabras. ¿Por qué? Pues porque todos descienden de Moisés, Cam, Sem y Jafet. Por eso es absolutamente lógico y no han pasado tantos años, perdóneme. Aquí no han pasado tantos años. Apenas han pasado un poco más de 100 años. Y ese es otro dato de vital importancia. Y ya voy a decirles por qué. Apenas han pasado unos 100 años, poco más de 100 años. Así que todos siguen hablando el mismo idioma todavía. En 100 años no se cambia tanto el idioma. Todos hablaban lo mismo. Y mire lo que dice. Tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Y vuelvo a hacer un paréntesis. Los lingüistas hacen la apreciación, quienes estudian estos procesos del lenguaje que son tan complejos. Si hay algo complejo en el ser humano es el lenguaje. Complejo. Expresar ideas por medio de palabras, construcciones sintácticas. De hecho, quienes estudian esto
Se dan cuenta que hay palabras que no tienen sentido. Muchos lingüistas se atreven a decir que no es posible que el hombre se haya inventado el lenguaje, porque se lo inventó muy mal. Hay palabras que no deberían existir. Producir ese sonido de esas palabras es algo antinatural en algunos idiomas. Por ejemplo, en el español, la R, ese no es un sonido muy natural. Rrr. Ni siquiera es fácil de hacer. Hay algunos sonidos guturales en algunas otras lenguas que definitivamente no son para nada naturales. Los lingüistas más avesados además afirman que definitivamente debió haber un protoidioma, un primer idioma, un primer lenguaje del cual surgieron todos los demás. O sea, eso no es algo meramente bíblico, eso es algo que muchos científicos avalan. Y no estoy hablando de que se parezcan, porque obviamente hay muchos idiomas que se parecen, todos los idiomas romances tienen muchas palabras parecidas. Incluso entre el inglés y español, pues encontramos muchísimas palabras muy parecidas. Pero es más allá de eso. Va más allá de eso. Va hacia las ideas. Hay palabras en idiomas que son completamente contrarios a los nuestros que significan lo mismo. En civilizaciones y naciones que nunca tuvieron relación alguna. ¿Por qué? Pareciera que todas simplemente surgieron de una misma raíz. Ahora, eso es muy difícil de comprobar. Muy difícil. Nosotros lo creemos porque lo enseña la Biblia. Pero ¿cómo comprobamos eso? No hay forma. Ahora, el verso 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ellos llegan a una llanura, que es la llanura de Sinar, que queda en el actual Irak. Dicen: bueno, señores, vamos a hacer una ciudad aquí. Vamos a construir una torre aquí. Esto está bonito, está chévere, pero hay un problema. No hay piedras. Las montañas quedan lejos. Esto es una llanura. Ni siquiera es un valle. Bueno, en cierto sentido sí. Pero, ¿de dónde vamos a sacar las piedras? Todo lo que construían lo construían con piedras. Así que, ¡pin!, se les iluminó. Tuvieron una idea. Construyamos ladrillo. Se inventaron el ladrillo. Muchos dicen que los que se inventaron el ladrillo fueron los hindús. Pero no es cierto. Mucho antes de que la India se inventara el ladrillo, los babilonios ya lo usaban. Un tipo de ladrillo diferente. Tomaban la arena del desierto, la cocían hasta formar un bloque sólido, como una piedra, y lo unían con brea. Ustedes saben que toda esa región está llena de petróleo. Así que básicamente no era tan difícil de encontrar. Con eso fue con lo que recubrió por dentro y por fuera el arca Noé. Ahora lo van a usar como un elemento para pegar los ladrillos que ellos mismos han inventado. ¡Wow! Un avance tecnológico genial. Genial el avance tecnológico, maravillosa la nueva tecnología. El ladrillo les iba a permitir construir cosas en cualquier lugar sin necesidad de que hubieran o no piedras. Y sin necesidad de tallar y tallar la piedra para que casara con la otra. No hacía falta eso. Hacían todos los ladrillitos iguales y les combinaban. Ese es un avance tecnológico maravilloso. Y uno podrá decir: qué bueno, qué inteligentes, qué chévere. Sí, claro que sí. Muy bueno, muy chévere. El problema es para qué lo usaron. ¿Cuál era la motivación del corazón de ellos al utilizar ese nuevo invento? El ladrillo no era malo ni bueno. El problema no era inventarse el ladrillo. El problema es qué hicieron con ese ladrillo. Mis hermanos y amigos, los avances tecnológicos no son buenos ni malos. Hay gente que anda buscando cacería de avances tecnológicos, cacería de brujas con las cuestiones tecnológicas. La inteligencia artificial apareció. No, eso sí es la marca de la bestia. No, en serio.
Y ahora le tienen miedo a la inteligencia artificial. Eran los mismos que hace unos años le tenían miedo a la televisión. Los mismos que le tenían miedo al código de barras. Los mismos que le tenían miedo al mouse. Los mismos que le tenían miedo a las pantallas plasma. O sea, hace unos años en mi país quemaban montañas de televisores que porque era la caja del diablo. Años después los que quemaron esos televisores salían como televangelistas. En una época dijeron que la marca de la bestia era el computador y el internet porque uno tenía en la mano derecha el mouse y en la frente la pantalla. Ahí está, vea, la marca de la bestia. Bien bestia uno creyendo esas cosas. Y los que antes predicaban eso, hoy salen por Facebook, hoy salen por YouTube, hoy salen por Instagram, hoy salen por todos estos medios predicando lo que ellos creen. El problema no está en el avance tecnológico. El problema está en lo que hacemos con él. Las cosas no son buenas o malas en sí mismas. La bondad y maldad no se encuentra en el objeto o en la cosa o en el avance o en la tecnología. Se encuentra en el ser humano. No importa lo que usted se invente y el buen propósito que tenga al inventárselo. Si su corazón es corrompido, hará algo corrompido con ese avance. Aprendimos a desarmar un átomo. ¿Y qué hicimos? Una bomba. Eso fue lo primero que se nos ocurrió cuando aprendimos a descomponer un átomo. Hacer una bomba. ¡Qué inteligentes somos! Hoy tenemos el mundo en nuestras manos, en la internet, en las pantallas de computador o en el celular, ahí todo. Wow, la cantidad de información, de datos, de cosas. Yo cargo libros en el celular, en el computador, leo, veo, escucho videos, música, una cantidad de cosas. Pero hay gente que no lo usa para algo que pueda edificarlos, para algo que sea voluntad de Dios, sino para cuestiones malvadas, como hacer malos comentarios, convertirse en haters de predicadores. Porque claro, detrás de una pantalla donde nadie le ve la cara puede decir, usted es un tonto que no sabe nada, insultar al que está predicando. Simples haters. No hacen nada ni dejan hacer. Si tiene una crítica, salga con su propia cara, ponga la cara en el video, haga la crítica y que la gente misma juzgue quién tiene la razón y quién no. Pero es que es muy fácil simplemente escribir. Como me escriben en tantos videos, simplemente usted no tiene razón y ni siquiera argumentan por qué. Porque a mí me parece que no. Está por remacho y no juego más. Y listo, y se acabó el asunto. ¿Qué haces con la tecnología? ¿Qué haces chismeando en el Facebook en lugar de estar predicando la palabra? ¿Qué haces compartiendo una cantidad de tonterías y de chistes bobos en vez de estar compartiendo algo que pueda llevar a las personas a conocer del Señor? Y no es que esté en contra de los chistes o de los memes, me encantan, los pongo en mis videos, pero hay que tener sabiduría, prudencia y prioridades. Hay que saber cuándo utilizo el avance tecnológico y cómo lo utilizo para glorificar a Cristo, que es lo que finalmente importa. No cometamos el error de Nimrod y de la gente de aquel entonces utilizando un maravilloso avance tecnológico para hacerse ellos famosos. A mí no me importa ser famoso. Yo no subo videos en internet para ser famoso, no lo soy. Y seguramente jamás lo sea. Y eso no me molesta. Porque no me importa, no me interesa. No quiero que me conozcan a mí. Quiero que lo conozcan a Él. Quiero que sepan quién es el Señor. Quiero que conozcan su palabra. Y en el día de mañana dirán, ese hermano loco que hacía chistes malos, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo que dijo es verdad. Cristo es el Señor. Y glorificarán a Cristo. ¿Cómo estás usando tus redes sociales? ¿Cómo estás usando las tecnologías que llegan a tus manos? ¿Cómo estás usando los instrumentos que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás usando? ¿Lo estás usando para tu gloria o para la gloria del Señor? Porque solo hay dos maneras de usarlo. Para tu gloria o para la gloria del Señor. ¿De qué manera lo estás usando? ¿De qué manera estás usando el avance tecnológico que Dios puso en tus manos? Ellos lo usaron mal para comenzar una torre. Heródoto dijo que él vio la torre, que él sabía dónde quedaba. No lo sabemos. Génesis 11, 4 al 5. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre
Muchos hablan de la Torre de Babel y nadie habla de la ciudad de Babilonia. ¿Qué ciudad edificó? ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Babel? Bueno, sabemos que eso es Babilonia y ya. Pero no era solo una torre, era una ciudad. Quería acumular a todo el mundo en una gran ciudad con una gran torre. La palabra para torre es migdal. Migdal. Y quiere decir literalmente una pirámide. Así que lo que ellos estaban construyendo era una especie de sigurat, pirámide escalonada. Construían como en forma de escalerita, ¿sí han visto? En México son así parecidas. Eso es lo que ellos están haciendo. Ahora mire lo que dice. Hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo. Y la palabra para cielo en el texto es la palabra chamaim. Y esa palabra chamaim no nos habla de la atmósfera. No. Nos habla del cielo, literalmente de la casa del Señor. Ellos querían acercarse a Dios. La Torre de Babel fue el esfuerzo del hombre por acercarse al hombre. En sus propias fuerzas. Con su propia capacidad. La Torre de Babel no es otra cosa que el tipo y sombra de lo que son las religiones. Las religiones son el esfuerzo humano por acercarse a Dios. El hombre comprende que está separado de Dios. Lo sabe. El hombre sabe que hay una distancia entre él y el Señor. ¿Y cuál es la solución? Inventémonos una religión y nos acercamos a Él. Esa era la lógica de los pueblos paganos. Vamos a construir una torre de tal manera que podamos acercarnos a Dios y Él baje. Y nos encontremos con Él y nos ofrezcamos a Él. Esa era la lógica. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo no es una religión como las demás. El cristianismo es una fe con elementos religiosos, claro que sí. Porque también está mal la frase de decir, no, es que nosotros no somos una religión, somos una relación. Mentira. Claro que la relación es importante, pero también tenemos elementos religiosos, porque usted ora o no, usted tiene una Biblia o no, usted tiene unos cultos de adoración con una liturgia establecida. Todo eso es religión, perdóneme. Pero el cristianismo es diferente a las demás religiones. Porque todas las religiones son el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, por volverse a unir a Dios. Por eso la palabra religión significa volver a unir, religare, volver a unir. El hombre y el Dios están separados. Entonces el hombre se inventa una religión para acercarse a Dios y unirse a Él. Pero eso es imposible. Llegar al cielo, señor Nimrod, es imposible en tus propios medios. Tú no puedes llegar al cielo por tu propia fuerza, Nimrod. Ni tú tampoco, Juanito. El cristianismo es Dios haciéndose hombre para llamar al hombre. La religión es el esfuerzo del hombre por llegar hasta Dios. El cristianismo es Dios haciéndose hombre para llamar al hombre. ¿Se da cuenta la diferencia? Es que Dios no quería que subieran a buscarlo, porque no van a poder encontrarlo. No importa cuántos rituales tengas, no importa cuántas velas prendas, no importa cuántos ídolos te inventes, no importa cuántas estructuras y cuántos actos proféticos te inventes para que Dios haga algo, no importa cuánta imaginación tengas, es un fracaso completo. La única manera es que Dios te llame. La única manera es Él mismo llamándote. Que Él descienda y obre. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y hagámonos un nombre. ¿Se da cuenta cuál es la intención de ellos? ¿Quieren subir al cielo para qué? Para que la gente los reconozca. Oh, hagámonos un nombre que la gente se acuerde de nosotros. ¿De quién nos acordamos? De Nimrod. Por allá en el libro de los jubileos hay unas menciones a dos hombres que supuestamente le ayudaron a Nimrod. ¿Y quién se acuerda de ellos? ¿Cuál es el nombre de la gente que trabajó en esa torre? No se pudieron hacer ningún nombre. ¿Cuál es el propósito de esta gente cuando construye esas religiones falsas? Hacerse un nombre para ellos mismos. Hagámonos de un nombre. Somos la gran iglesia católica, apostólica y romana. ¿Dónde quedó Jesús?
¿Se ha dado cuenta que Jesús queda como en un segundo o tercer plano? Porque hasta María la ponen antes. Es la verdad, perdóneme, a las cosas como son. A las cosas como son. Iglesia Centro Mundial de no sé qué. Iglesia Shalom Adonai no sé qué. Quieren hacerse un nombre. No sé si lo comenté acá o fue en un devocional, no me acuerdo. Cuando estuve en Houston, dije, vamos a mirar la iglesia de Joel Austin. Quiero mirarla, quiero conocerla por fuera. Y fuimos a Leywood, una cosa espectacular en todo el centro de Houston, enorme. Y decía Joel Austin y su esposa no sé qué, Joel Austin por acá, Joel Austin por allí, Joel Austin por arriba, por abajo, Joel Austin. Y en ninguna parte estaba el nombre de Jesús. Toda la estructura hablaba de Joel Austin. Toda. Pero en ningún lado el nombre de Jesús. Se quieren hacer un nombre para ellos. Para eso es que construyen sus torres de papel. Para eso es que construyen esos imperios. Para demostrar lo grandes y magnificentes que son. ¿Necesitan realmente un templo más grande? ¿Que el que tienen no es bastante grande y cómodo? ¿Que no sería mejor usar ese dinero para llegar a otros lugares, para ayudar a personas necesitadas o para dar de comer a los hambrientos y de beber a los sedientos? No. ¿Cómo venden ellos? Hermanos, necesitamos un lugar más cómodo. Hermanos, acá hace mucha calor, necesitamos un lugar más alto porque acá nos asamos todos. Hermanos, necesitamos sillas más bonitas o usted no está incómodo ahí hora y media sentado en esa silla. Necesitamos algo mejor. Y no se confunda, yo no estoy en contra de un templo bonito, un lugar bonito y cómodo para adorar al Señor en nuestra posibilidad, sí. Pero esta gente gasta millones. Y no simplemente porque quieran ver cómoda a la gente, no, porque ellos quieren demostrar. Ellos quieren que hablen de ellos. Es como los países que construyen y compiten a ver quién hace el edificio más grande. Y entonces Kuala Lumpur hace sus torres Petronas allá espectaculares. Y Chicago hace la torre Sears. Y Dubái hace allá el edificio ese grandote que no me acuerdo cómo se llama. Todos intentando demostrar que tienen más dinero, que tienen más poder. La mitad de esos edificios están vacíos porque ni siquiera hay que poner ahí. Pero lo bueno es demostrar que ya somos capaces de hacer semejante monstruo de edificio. Torres de Babel. Yo lo llamo torres de papel. Esas son muchas iglesias. Falsas religiones. Su discurso es llegar al cielo. Eso es lo que ellos venden. Pero de fondo, lo que quieren es poder y gloria. Igual que Nimrod. La historia se repite, es cíclica, una y otra vez, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres cantar? ¿Por qué quieres ser ministro? Todos me van a decir, para adorar al Señor. ¿Sí? ¿En serio? Mírese por dentro, ¿de verdad eso es lo que le importa? Y si te dijera, vas a subir solamente audios, que nadie sepa tu nombre, sube audios y modifica la voz, que nadie sepa que eres tú y predica la palabra, ¿lo harías? No vas a recibir un peso, un centavo, nada. Predica, predica y predica. ¿Cuántos lo harían? Nadie se va a poder suscribir a tu canal ni darte like, nada. Predica, predica y predica. ¿Ustedes creen que a nosotros este canal de Biblia Libre Prédicas nos da mucho? Hacer los videos para este canal es lo más complejo que hay porque son los videos más largos. Hay que estudiar muchísimo y tener muchísimo material. Me gasto muchísimo tiempo, mucho más en un video de Biblia Libre Prédicas que en los videos de Biblia Libre. Y lo que uno recauda por estos videos es casi nada. Casi nada. Y sin embargo lo seguimos haciendo. Los que tienen temas polémicos se ven muy bien, pero la mayoría de los videos no. ¿Y entonces dejo de hacerlos? ¿Dejo de predicar? No. No, porque mi propósito no es otro que glorificar al Señor. Y si podemos llegar a un grupo pequeño de personas y bendecirlos, los bendecimos. Y lo hacemos con todo cariño y con todo el corazón. Y dice la palabra de Dios
por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Leámoslo otra vez en el contexto. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué Dios no le había dado la orden, el mandamiento de que se esparcieran por la faz de la tierra? Y ahora ellos quieren hacerse un nombre para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta que están en contra de la voluntad de Dios? Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto es un antropomorfismo. Parece que Dios está investigando a ver qué es lo que están haciendo los muchachos. ¿Será que Dios no sabía lo que estaban haciendo? Claro que Dios lo sabía, es Dios. Es como cuando Dios llama a Adán. Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. O cuando llama a Caín, Caín, ¿qué pasó con tu hermano? Dios ya sabía qué había pasado. Es una manera de hacernos entender a nosotros lo que está pasando. Porque en términos de Dios no podríamos entenderlo. Así que hay que usar antropomorfismos, cosas que haría un ser humano para entender un poquito lo que Dios está haciendo. Entonces Dios decide bajar. ¿Bajó literalmente Dios? Algunos piensan que sí. La segunda persona de la Trinidad, una teofanía, Cristo mismo. No porque quería enterarse, sino porque quería tener misericordia. Y es que a ese punto es al que vamos. Mire lo que sigue diciendo. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. ¿Quiénes? ¿Quiénes edificaban la ciudad y la torre? Los hijos de los hombres. ¿Se da cuenta del uso de las palabras? Ya no eran los hijos de Dios. Aquí eran los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? Los descendientes de una simiente que estaba pecando y que estaba cometiendo algo en contra de la voluntad del Señor. No eran hijos de Dios, no habían nacido de nuevo. Eran los hijos de los hombres. Y sin embargo, Dios va a hacer algo maravilloso. Miremos qué hizo. Pero antes veamos los tres problemas. Resumamos entonces los tres problemas que tiene esto de la Torre de Babel. Número 1, el orgullo. El orgullo, lo hacían por orgullo, por vanidad, por volverse famosos. Hermano, piense en la motivación por el cual usted hace todo lo que hace. Que no haya orgullo, que no haya vanidad, que no haya arrogancia en la motivación de lo que usted está haciendo. Número 2, querían llegar por sus propios medios a Dios. Recuerde, usted no puede hacer nada para llegar a Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. No importa cuánto intenta hacer una torre y cuán alta. Ahora, lo más posible es que esta gente no pensara literalmente llegar al cielo. Si hubieran querido llegar al cielo, no hubieran comenzado en un valle. O sea, hubieran comenzado en la montaña más alta que hubieran encontrado. Si literalmente quisieran llegar al cielo. Seguramente este Sigurat era una especie de lugar observatorio astronómico. Y el principio que ellos van a seguir es el mismo que van a seguirse religiones después. Miramos a Dios para que Dios nos mire y baje. Así llamamos la atención de Dios. Usted no puede llamar la atención de Dios. No importa cuán maravillosa sea su obra, todo lo ha hecho Él. Él es el que hace. Él es el que llama. Y número 3, el mandato era llenar la tierra, pero ellos querían dispersarse, como ya lo hemos visto. Aquí tenemos el ejemplo de un sigurat. Aquí está el sigurat. Este era el tipo de edificio el cual seguramente intentaron construir cuando hicieron la Torre de Babel, aunque seguramente no fue mucho lo que alcanzaron a construir. Sabemos que no la terminaron, pero no sabemos cuánto construyeron. La filosofía era crear una especie de escalera al cielo para que los dioses bajaran y los bendijeran, ¿no? Hacer a las malas que los dioses bajaran. Cosa completamente contraria a la escritura. Génesis 11, 5 al 6. Y descendió Jehová. Irónicamente descendió Jehová. El propósito era hacer que bajara, pero que bajara para bendecirlos. Y aquí bajó para hacer algo diferente. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y parece bueno lo que está diciendo el Señor. Están trabajando en unidad, hermano. Están uniditos y si se unen, nada podrá impedir que ellos logren su propósito. Este es uno de esos típicos mensajes de unidad. Somos uno, hermano, y si somos uno, nada podrá detenernos. ¿Nada? ¿En serio?
¿Qué nos enseña el Señor acá? Que hay algo más importante que la unidad. La verdad. Yo no puedo, escúchenme muy bien, yo no puedo negociar la verdad a costa de la unidad. Yo no me voy a integrar con una iglesia que cree cosas completamente diferentes a la que nosotros creemos de la Biblia, que por propender a la unidad. Entonces me uno con Cash Luna y me uno con el Papa y me uno con toda esa gente que porque el cristianismo debe estar en unidad. No, 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 no. La unidad no siempre es buena. Aquí había unidad, ellos tenían un mismo propósito. El problema es que su objetivo era contrario a la verdad de Dios, era malvado, sus motivaciones no eran correctas y por lo tanto el Señor va a tener que impedir que lo hagan. Cuando el Señor dice que ellos no van a desistir, que ellos van a terminar lo que han pensado hacer, lo que está queriendo decir el Señor es que ellos pueden ser unidos tan malos. Porque uno puede unirse para cosas buenas o para cosas malas. Y ellos pueden en unidad alcanzar cosas tan malas. Pueden hacerse mucho daño intentando crear su propio sistema de acercarse a Dios. No, 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 no. Esta no es la forma en la que yo me voy a comunicar con ellos. Ellos no son los que ponen o imponen la manera en la que se comunican conmigo. Yo soy el Señor, dice ahí, en pocas palabras. Yo soy el que impongo cómo se van a acercar a mí, o más bien cómo yo los voy a llamar para que se acerquen a mí, cómo yo los voy a acercar a mí. Porque no es el hombre el que se acerca a Dios, es Dios el que llama al hombre y lo acerca a sí mismo. Por eso Dios va a tener que acabar con esta unidad. No toda unidad es buena. De nada te sirve estar unido con una cantidad de hermanos que predican mentiras y herejías. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? ¿Cómo? La unidad no es el máxime. Claro, Dios nos llama a estar en unidad, pero ese concepto no es la máxima expresión de doctrina. La máxima expresión de la doctrina es la verdad. Muchos me acusan de dividir a la iglesia. Es que usted divide a la iglesia, divide a la iglesia. Porque muchos se salen de la iglesia por lo que usted predica y los convence y los saca de la iglesia. Pero no es verdad, yo no divido a la iglesia. Yo estoy dividiendo a la iglesia de los que no son iglesia, que es diferente. Y ni siquiera lo hago yo. Lo hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque yo no soy capaz de convencer absolutamente a nadie. Entonces los mediocres que quieren andar en unidad, aunque los demás prediquen falsedades, herejías y mentiras, negocian la verdad en pos de la unidad. Y no es eso lo que la palabra enseña. Primero está la verdad del Evangelio y después la unidad. Y no al revés. La verdad está por sobre la unidad. La verdad está por encima de la unidad. Una unidad sin verdad no es una verdadera unidad. Recuerde esa frase. Una unidad sin la verdad no es una verdadera unidad. Unión sin verdad no es verdadera unión. Génesis capítulo 11, verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos. Mire que está en plural. Otra sutil referencia a la Trinidad. Aquí no está hablando Dios con los ángeles, perdóneme. No se está poniendo él a igualdad con los ángeles para ayúdenme en el trabajito y entre todos lo hacemos. No, es Dios en su Santísima Trinidad que está hablando. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Confusión. Babel, confusión. El Señor nos pone a hablar diferente. Si el lenguaje es diferente, ya no hay unidad.
Escuche esto. Si el lenguaje es diferente, ya no hay unidad. Si usted está escuchando un predicador que utiliza unas palabras distintas a la Biblia, como unos lenguajes allá todo raro y comienza a hablarle de dimensiones. Estamos en la dimensión. ¿Cuál dimensión? ¿Dónde aparece eso de dimensión en la Biblia? Perdóneme. Es que estamos en la visión, esta es la visión, ese tipo de lenguaje. Uno ya se da cuenta que no es bíblico y de una uno sabe, estamos hablando un idioma diferente, discúlpeme, ya no podemos estar en unidad. Estamos en dos lenguajes completamente distintos. Y usted me dirá, pero son solo palabras, pequeñas palabras. Esas pequeñas palabras llevan consigo enormes conceptos. Enormes, contrarios a la Biblia. Si buscamos la unidad, debemos buscarla bajo dos principios. Uno, la verdad. Dos, el lenguaje. Nuestro lenguaje debe ser el mismo. Debemos comunicarnos en las mismas palabras y las palabras con las cuales debemos comunicarnos son las palabras de la Biblia. No las que se nos ocurran, no las que pensemos, no las que opinemos, las que la Biblia nos enseñe. Mi hermano querido, el Señor confundió la lengua de ellos. Ahí surgen las naciones. Ellos ya no podían estar juntos, se esparcieron, ahora sí. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Y esto fue un juicio de Dios? ¿Fue un castigo de Dios? ¿Sabe que no? Dios no los castigó, ni siquiera los juzgó. No les destruyó la torre, ni siquiera les destruyó la ciudad. Esto es misericordia de Dios, ¿se da cuenta? Esto es misericordia de Dios. Porque quiéralo o no, terminaron cumpliendo la voluntad del Señor. Esparcirse por toda la tierra. Buscaron a los que hablaban un idioma como el de ellos, parecido, y se juntaron entre ellos y vámonos de aquí porque aquí no entendemos a nadie más. Y así es como comienzan a formarse los pequeños grupos con idiomas diferentes, donde por mucho tiempo no van a tener mezcla entre ellos porque hablan idiomas distintos y porque se van a esparcir por toda la tierra y van a quedar muy lejos un grupo del otro, lo que hace que ciertas características genéticas de ellos sean más fuertes y más constantes, lo que hace al mismo tiempo que aparezcan las diferentes razas, como ya lo vimos en una prédica anterior. Razas entre comillas, los diferentes grupos étnicos. Los diferentes grupos étnicos. Todo esto era parte del plan del Señor. Todo esto lo quiso el Señor. Y a veces el Señor quiere dividir para que su propósito sea cumplido. Martín Lutero quería reformar a la iglesia romanista. Él quería mantener la unidad, él nunca quiso dividirse. Pero ¿sabe qué quería el Señor? Dividirlos. El Señor quería dividirlos. No necesariamente porque una iglesia se divide es algo malo o algo en contra de la voluntad de Dios, como muchos predican. Es que los falsos maestros buscan la división. ¿Seguro? ¿De verdad? ¿Todos? No necesariamente. No necesariamente. Si la división me lleva a apartarme de personas que están predicando un falso evangelio, esa división es buena. No podemos decir que eso es algo incorrecto o algo pecaminoso. Mis hermanos queridos, pongamos la verdad por encima de la unidad. Recordemos las enseñanzas de esta torre de Babel. Unámonos para hacer la voluntad de Dios y no para exaltar al hombre. No intentemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios, sino que busquemos la palabra de Dios, que es la única forma de acercarnos a Él. Él no quería que hicieran una torre para acercarse a Él. Él quería hacerse hombre para morir por los hombres. La torre fracasó y el hombre ha intentado hacer torres a las que llama religiones. La Babilonia, la Babel espiritual. Pero Dios, en su infinita misericordia, no hizo una torre, no levantó una torre, levantó una cruz para que todo aquel que cree en Jesucristo
tenga acceso ante el Padre. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tema que hemos podido estudiar. Enséñanos, háblanos, ilústranos. Ayúdanos, Señor, a entender que lo más importante es la verdad de tu palabra. Ayúdanos a apartarnos de las tradiciones y las estructuras religiosas que se inventan en iglesias de todo tipo, no solamente en la iglesia romanista, sino en iglesias pentecostales, reformadas, ortodoxas, carismáticas. Se inventan cosas para acercarse a Dios, y si no haces esto, no te acercas a Dios, y si no haces estas fiestas, no te acercas a Dios, y si no guardas estos días, no te acercas a Dios. Hacen sus propias torres, con su propio sistema, interpretando todo a su manera. Ayúdanos a entender que no se trata de nosotros, sino de ti. Que tú ya lo hiciste todo. Y nosotros no tenemos que subir por medio de una torre. Tú nos levantarás para encontrarnos contigo en las nubes. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Gracias a mis hermanos queridos por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerde que hoy tenemos el noticiero de Biblia Libre. Comparta el noticiero, por favor, con todos sus amigos, por todas sus redes sociales, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Recuerde que tenemos videos martes, viernes y domingo. Véalos 1, 2, 3, 4 veces. Póngalo ahí a que se reproduzca y usted ni lo vea, solamente por ayudar a este ministerio. Hoy no voy a ver nada, voy a hacer el almuerzo, pero voy a poner Biblia Libre ya que suene solo. Y así nos ayuda también, porque el motor de búsqueda dice esto es interesante, mandémoslo a más personas y eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por todo, Dios los bendiga, Dios los guarde y seguimos aquí en Biblia Libre Prédicas.